si no es así, daríamos comienzo a nuestra primera exposición a cargo de Ariel Roffé, denominada así una reconstrucción estructuralista del estructuralismo, y luego de que Ari haga uso de la palabra, comentará dicha ponencia Ulises, ¿sí? Así que, bueno, Ari, arriba y adelante. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes ven bien la presentación? Sí. Genial. Un segundo. Bien, bueno, gracias a todos y a todas por no estar acá. Gracias a Ulises, por supuesto, por acceder a comentar el trabajo. Es un placer y un privilegio estar abriendo este encuentro y volverlos a ver a todos y todas. Supongo que esta presentación va a ser polémica, al menos lo fue cuando la presenté en el marco del Grupo Anfibio. En general, cuando reconstruimos no tenemos mucho en juego, pero vamos a estar hablando de nuestra propia actividad acá. Con lo cual, uno de mis objetivos es un poco patear el avispero y ver qué pasa. Quizás algo picado, pero al menos creo que nos vamos a divertir. Entonces la estructura de la presentación va a ser la siguiente. Les voy a contar primero algunas de las motivaciones del trabajo. Les voy a mostrar en qué consiste este programa Reconstructor. Es un programa de computación que creé yo. Y cómo se lo puede usar para chequear la adecuación de reconstrucciones formales hechas en el marco de la metateoría. Después les voy a presentar un esbozo, digamos, de una reconstrucción del estructuralismo mismo y cómo se puede chequear la adecuación de esa reconstrucción del estructuralismo usando el programa Reconstructor. Y por último voy a considerar algunas objeciones y dar respuestas a esas objeciones. Bien, entonces, en cuanto a motivaciones, creo que algo que todo estructuralista se preguntó alguna vez en su vida es si se puede reconstruir al estructuralismo desde el estructuralismo mismo. Y más allá de la curiosidad que uno pueda tener por la respuesta a esta pregunta, creo que es importante para entender el estatus de nuestra propia actividad qua metacientífico. Si decimos que la metateoría es una teoría acerca de las teorías científicas, la pregunta es si es una teoría científica o una teoría empírica. Esto no es solo una cuestión verbal acerca de si podemos robarle prestigio a la ciencia diciendo que hacemos ciencia también, sino que creo que, bueno, al menos quienes tenemos un corazoncito empirista, creemos que en el fondo hay conocimiento matemático y conocimiento empírico, y que no hay una tercera categoría de conocimiento filosófico, conocimiento metafísico, lo que fuese. Con lo cual la pregunta acuciante para nosotros los empiristas es, bueno, ¿qué es el estructuralismo en esta suerte de categorización? Claramente no es una metateoría puramente formal, pero la pregunta queda abierta acerca de si es empírica, ¿no? Y si lo es, ¿qué es lo que afirma acerca de qué porción del mundo? ¿Qué cosas nos dice que deberíamos esperar que ocurren? ¿Cuáles cosas prohíbe? Etcétera. Entonces creo que solemos decir que en la práctica científica las leyes que se usan no están siempre enunciadas con claridad, no están siempre explicitadas, sino que a veces están implícitas, y quizás es el momento de aplicar nuestras tesis metacientíficas a nuestra propia práctica y reconocer que, igual que los científicos normales, no tenemos total claridad, en este caso metateórica sería, sobre nuestra propia actividad, y que por el momento al menos no podemos enunciar explícitamente cuáles son las leyes que rigen nuestra propia práctica. Si seguimos jugando un poco a este juego de aplicarnos nuestras tesis a nosotros mismos, si un físico, por ejemplo, nos pregunta qué es una partícula, o un biólogo nos pregunta qué es un organismo, qué es un rasgo, etc., parte de la respuesta que le damos es
bueno, en este caso al físico, aquello a lo que podemos aplicarle exitosamente la mecánica clásica. Por supuesto, esa no es toda la respuesta. Digamos, el dominio de aplicaciones pretendidas no se delimita únicamente a partir de aplicaciones exitosas, todo el mundo lo sabe esto, si no, las teorías no tendrían nunca aplicaciones pretendidas que no son exitosas, etc. Pero esto sí es parte de la respuesta que damos. Y tenemos una teoría, una metateoría, cuyo dominio básico de aplicación son las teorías científicas, que es el estructuralismo. Entonces, una respuesta parcial, o mejor, un síntoma de que algo es una teoría científica, es que podamos aplicarle exitosamente el estructuralismo, o sea, reconstruirlo. De nuevo, esa no es toda la historia, por supuesto. No estoy proponiendo un criterio de demarcación basado en la posibilidad de reconstruir. Seguramente se puedan reconstruir cosas que no llamaríamos teorías científicas. Posiblemente haya partes de la ciencia, incluso teorías científicas, que no se puedan reconstruir con la metateoría en su estado actual, al menos. Todo siempre es mejorable, revisable, etc. Aún así, la posibilidad de ser reconstruida creo que nos da indicios, al menos, aunque no sean decisivos, de que algo es una teoría científica. Y todo esto a qué viene, a que un modo de investigar si el estructuralismo es o no una teoría científica es intentar aplicarle el estructuralismo, intentar reconstruirlo. Entonces, mi objetivo principal en esta presentación es convencerlos de que esto es posible. Bien, una última advertencia antes de emprender esta tarea es que, en general, cuando uno reconstruye una teoría, hace ciertas simplificaciones con el objetivo de que la reconstrucción sea más clara. Esto es metodología usual, creo. Acá voy a hacer lo mismo. O sea, no les voy a mostrar una reconstrucción completa de todo lo que hay en el estructuralismo, sino que voy a reconstruir una versión bastante simplificada y luego al final voy a dar algunos indicios acerca de cómo creo que se puede complejizar la reconstrucción y volverla un poco más fiel a la práctica de todos los días. Y de hecho, parte del objetivo de este trabajo es distinguir qué partes del estructuralismo son relativamente sencillas de tratar formalmente y cuáles no. Como les dije, esto es solo una reconstrucción parcial de la metateoría. Y bueno, como les decía, les voy a dar en la sección sobre objeciones algunas pistas sobre cómo completarlo. ¿Cuál va a ser la estrategia? Va a ser la siguiente. Voy a identificar las restricciones fácticas que el estructuralismo pone sobre su dominio de aplicaciones pretendidas en base al modo en el que podemos contrastar una reconstrucción. Y el modo como podemos contrastar una reconstrucción, al menos estuvo en mi desarrollo intelectual, digamos, en el desarrollo de este trabajo, muy influenciado por la creación de este programa de computación. Y lo que voy a hacer en la sección siguiente es mostrarles en qué consiste el programa de computación y cómo se puede contrastar una reconstrucción. Bien, entonces lo que hice para mi tesis de doctorado está disponible online, si alguien la quiere completa después se la puedo pasar. Bueno, fue generar este programa de computación que lo que hace es permitir chequear la adecuación de una reconstrucción estructuralista dada como input. Si el programa no reconstruye una teoría, sino que uno le da la reconstrucción ya hecha como input y lo que hace es chequear si es adecuada o no, con ciertos criterios que ahora vamos a ver. Entonces, lo que uno hace es cargarle axiomas en un lenguaje formal, que se supone que formalizan adecuadamente a las leyes de la teoría, y le carga modelos o interpretaciones particulares, no en el sentido de modelos actuales, sino en el sentido de estructuras, que se supone que representan adecuadamente aplicaciones concretas de la teoría, sean exitosas o no. Y el programa lo que hace es determinar si los modelos satisfacen o no a las leyes. De ese modo, el modo en que uno puede usar esto para determinar la adecuación de la reconstrucción es la siguiente. Si en el plano informal uno tiene ciertas aplicaciones que considera informalmente que cumplen o no cumplen con las leyes, de nuevo entendidas de manera informal, cuando uno formaliza las leyes como axiomas y las aplicaciones las representa como modelos,
Lo que tiene que pasar es que aquellas aplicaciones que informalmente se consideraba que cumplían con las leyes, tienen que ser tales que su traducción a modelos, a estructuras formales, tiene que satisfacer formalmente los axiomas. Y lo mismo en el caso de que consideremos informalmente que una aplicación no es exitosa, su traducción a un modelo, su representación qua modelo, no tiene que satisfacer los axiomas, las leyes formalizadas ahora. ¿Sí? De nuevo, estoy usando modelos en el sentido de modelos potenciales, si quieren, no de modelos actuales. Entonces les voy a dar un ejemplo y después se los voy a mostrar funcionando, de hecho, en el programa. El ejemplo que les voy a poner es la mecánica de Descartes, tal como el propio Descartes la presentó. Es un ejemplo que trabajamos varias personas en el grupo de Pablo, el marco de CEFIC. No les voy a presentar tampoco la reconstrucción completa, o sea, no me interesa la mecánica de Descartes en sí acá, sino mostrarles cómo funciona el programa, así que les voy a mostrar solamente una especialización terminal, y así todo va a seguir estando incompleta. Le falta a la masa en particular, bueno, hay toda una discusión acerca de si Descartes usa el concepto de masa, tiene algo más parecido al volumen en mente, pero no nos interesa acá. Lo que voy a considerar acá como la ley en juego es sencillamente esto, que es, si dos cuerpos chocan a velocidades opuestas, salen a velocidades opuestas a las que traían. ¿Sí? Entonces podemos considerar lo que sería una aplicación exitosa informalmente de una aplicación no exitosa de esta ley. Una aplicación exitosa sería, por ejemplo, una en la que dos cuerpos chocan a velocidades 2 y menos 2. Estoy pensando en un espacio de una dimensión en donde velocidad positiva significa movimiento de izquierda a derecha, velocidad negativa, movimiento de derecha a izquierda. Chocan a 2 y menos 2, salen a menos 2 y 2. Y una aplicación no exitosa sería una en la que uno de los cuerpos sale a una velocidad opuesta mayor a la que traía. Ahí lo tienen gráficamente, por las dudas, ¿sí? Los dos cuerpos chocan inicialmente en un tiempo 1 a velocidades 2 y menos 2. Salen a velocidades las que ven acá. Esto sería un caso de aplicación exitosa, esto uno de aplicación no exitosa. Si formalizamos la ley, nos quedaría algo como esto, ¿sí? Es un condicional, en el antecedente tenemos si la velocidad de cuerpo 1 en T1 es igual a menos la velocidad del cuerpo 2 en T1, entonces pasa lo siguiente, esta conjunción de dos cosas. Y la velocidad de B1 en T2 es igual a menos la velocidad de B1 en T1, o sea, B1 invierte su velocidad, lo mismo con B2. ¿Sí? ¿Y cómo traducimos, cómo representamos estas aplicaciones qua modelos potenciales, qua estructuras? Eso se puede hacer de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a tener dos conjuntos, uno de cuerpos, otro de tiempos. Las constantes que aparecen acá las vamos a representar, van a denotar a ambos cuerpos y a ambos tiempos. Y la denotación de la función velocidad, en este caso, es como ven acá. ¿Sí? En el tiempo 1 tenemos 2 y menos 2 para los dos cuerpos, en el tiempo 2, menos 2 y 2. Entonces lo que tiene que pasar, si la reconstrucción está bien hecha, digamos, si la ley informal está bien formalizada y las aplicaciones están bien representadas, digamos, esta aplicación está bien representada como este modelo, es que este modelo tiene que satisfacer ahora formalmente a la ley fundamental. ¿Sí? En caso de la segunda aplicación, una la puede representar de esta manera, en donde la única diferencia es esta denotación que ven acá. Y si la reconstrucción está bien hecha, lo que tiene que pasar es este segundo modelo no tiene que satisfacer la ley formal. ¿Sí? Exactamente esto es lo que permite testear el programa reconstructor. Entonces, déjenme que se los muestro. En funcionamiento. Ahora están viendo bien el programa, ¿no? No. ¿No están viendo el programa? Sí, Ari, sí, Ari. Sí, lo estamos viendo. Bien. Eso es el programa. Ah, vale, vale. No es muy bonito, pero... Entonces, como ven, ya tengo la teoría precargada y guardada, pero esto, por supuesto, se puede hacer desde cero. Tenemos una teoría con
7 conceptos, que son los que les mostré antes, donde B y T son dominios, estas 4 cosas son constantes, individuos distinguidos, y B es una función de arida 2. ¿Sí? En la parte de leyes fundamentales le cargué la formalización tal como la veíamos antes, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que se usan ciertas palabras y ciertos símbolos especiales para condicionales, conjunciones, etc. Y en la pestaña de modelos podemos ver a los 2 modelos que les mostré antes también, ¿no? Tenemos a 2 cuerpos, bueno, les puse C1 y C2 en vez de C1 y B2. En vez de cuerpo 1 y cuerpo 2, perdón. Tenemos 2 tiempos y, bueno, las mismas denotaciones que vimos recién. Y lo mismo en el modelo 2, acá tenemos cuerpo 2 y tiempo 2, velocidad 3. Entonces, una vez cargado todo esto, lo que uno puede hacer es ir a este módulo query y preguntarle si, por ejemplo, el modelo M1 satisface las leyes fundamentales. En este caso nos va a decir verdadero. Si ahora le preguntamos por modelo M2, nos va a decir falso. ¿Sí? Exactamente como esperábamos. Hay muchas otras cosas en el programa. Tenemos posibilidad de cargar métodos de determinación como algoritmos, incluso condiciones de ligadura, bueno, etc. Si a alguien le interesa entender más el funcionamiento del programa, está escrita en la tesis y se la puedo pasar. Bien. Entonces, esto lo vimos. Entonces, presentado cómo funciona este programa de computación, lo siguiente que voy a hacer es presentarles este esbozo de reconstrucción del estructuralismo. Entonces, lo primero que diría es, toda teoría se contrasta a través de sus aplicaciones. Las aplicaciones del estructuralismo son reconstrucciones formales de teorías particulares, ergo, chequear la adecuación de una reconstrucción formal particular es contrastar al estructuralismo o a metateoría. Entonces, entender en general cómo contrastar a una teoría creo que es crucial para entender qué es lo que afirma esa teoría acerca del mundo empírico, ¿sí? Cuáles son las cosas que las leyes prohíben que ocurran. Entonces, si a una reconstrucción se la contrasta haciendo esto que les contaba antes, creo que eso nos da la pista de que al menos parte de la ley fundamental del estructuralismo afirma algo como lo que dice este cuadro. ¿Sí? ¿Cómo se puede decir eso de mejor manera? Informalmente, creo que de la siguiente manera. ¿Sí? Para toda aplicación de la teoría A y toda ley informal L de la teoría target, se considera informalmente que la aplicación cumple con la ley, sí, solo si la representación de la aplicación como modelo satisface la formalización de la ley. Formalmente podemos darlo así, en donde tenemos para toda ley en un conjunto de leyes informales y toda aplicación en un conjunto de aplicaciones descritas informalmente. Le puse MI por modelos informales, pero creo que no es un buen término. El par ley y aplicación informales es satisfecho informalmente, se considera informalmente que A cumple con L, dice esto. Sí, solo si la representación de A, o sea, esto para una aplicación descrita informalmente devuelve un modelo, satisface la formalización de L. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si esta reconstrucción está bien hecha o no? Bueno, tenemos un programa de computación para eso, que es el que les acabo de mostrar. Perdona, Ariel, ¿dices que esta es la ley fundamental del estructuralismo? Al menos parte de la ley. Después vamos a discutir esto. Okay. Es al menos parte de lo que afirma la ley fundamental. Entonces podemos volver acá. Acá tenemos la otra teoría que puse struct de nombre. Ven ahí los conceptos formales que acabo de definir. Como ley fundamental le cargué
esto que acaban de ver, ¿sí? Donde la función eval es el martillito semántico. Y tenemos ahora modelos del estructuralismo. Entonces, un primer modelo es el estructuralismo aplicado a la mecánica de Descartes. Entonces tenemos una ley considerada informalmente, que en este caso es la siguiente. ¿Sí? Si dos cuerpos chocan con velocidades opuestas, salen con velocidades opuestas. Tenemos a la misma ley, digamos, al enunciado que consiste en la formalización de esa ley, que es este que ven acá, que lo vimos antes. La relación de formalización nos dice justamente que esta ley se representa así formalmente, función de formalización. Después tenemos una aplicación considerada formalmente, ¿no? Dos cuerpos chocan con velocidades opuestas 2 y menos 2, salen con velocidades 2 y menos 2, y a la representación de ese modelo, o sea, la representación de esa aplicación informal como modelo formal, acá, donde tenemos la denotación de B es par de cuerpos, la denotación de T es par de cuerpos, bueno, etc. Lo que ya vimos también. Y tenemos además esta función de representación que nos dice, bueno, este modelo, esta aplicación descrita informalmente se traduce así a un modelo formalmente. Y por último, la afirmación de que informalmente el modelo satisface la ley, ¿sí? Y dado esto, nuevamente, uno puede... Perdón, está la barrita de zoom que no me deja ir arriba, ahí va. Uno puede preguntarse si el modelo S1 en este caso satisface la ley fundamental, en este caso nos dice verdadero. Si en cambio hacemos esto, por ejemplo, borramos la denotación digamos, la dejamos vacía, la denotación de la relación de satisfacción informal, ahora entonces no se cumple lo que dice lo que yo puse como la ley del estructuralismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta aplicación informalmente ahora no satisface, o se considera que no satisface esta ley informal, sin embargo el modelo formal sí satisface la ley formal. Entonces si ahora le volvemos a preguntar por esto, nos va a decir falso, ¿sí? Bien. Y esto es lo que acabamos de ver. Bueno, esto es todo lo que tiene, como les contaba, un modelo del estructuralismo. Y vimos que si cambiamos la denotación, esto da como resultado falsedad. Pero, digamos, uno puede dar un paso más todavía. ¿Por qué? Porque los modelos del estructuralismo coteoría contienen reconstrucciones, ¿sí? O sea, leyes y modelos considerados tanto formalmente como informalmente de teorías. Y ahora tenemos una reconstrucción del estructuralismo, con lo cual algo que deberíamos poder hacer es contrastar a la reconstrucción del estructuralismo, dándole como input la reconstrucción del estructuralismo, ¿sí? Y es lo que hice a continuación. Ahora se los muestro bien en el programa, pero básicamente tenemos un segundo modelo, que voy a llamar S2, que tiene los siguientes componentes. De nuevo, leyes informales y leyes formalizadas. Esto es lo que dice informalmente la ley del estructuralismo, ¿sí? Formalización de las leyes informales es satisfecha por la representación de los modelos informales y solo si los segundos satisfacen de los primeros. Tenemos a la formalización, que se las mostré hace un rato. Tenemos modelos. Ahora va a pasar algo más raro todavía, que es que en un modelo formal del estructuralismo, digamos, todo esto es un modelo formal del estructuralismo, como uno de sus componentes tiene un modelo formal, y este modelo formal ahora va a contener a otro modelo más adentro. ¿Sí? Acá antes había un modelo de la mecánica de Descartes, ahora hay un modelo del estructuralismo. Pero el modelo del estructuralismo tiene modelos adentro. Entonces va a haber un tercer modelo anidado acá adentro. Bien, y tenemos lo mismo de antes, una relación de satisfacción informal y una función de formalización y de representación.
Los más jóvenes entre ustedes van a entender el meme, quizás. Pero bueno, o sea, les muestro un segundo que esto más o menos funciona. De nuevo, tenemos acá el modelo que les mostraba recién. Podemos ir y preguntarle si S2 satisface las leyes fundamentales. Me dice verdadero. ¿Sí? De nuevo, si cambio las denotaciones y hago que la ley no valga, me va a decir falso. Esto sí ya es más una curiosidad, si quieren. De hecho, se empiezan a poner medio engorrosas las cosas. Hay que escapar las comillas porque hay muchas comillas anidadas unas adentro de otras. No es muy importante a los fines de esta presentación, pero me pareció divertido de mostrarles. Bien, entonces hasta ahí la presentación de la reconstrucción. Vamos a las objeciones. Les voy a mostrar 4 objeciones. Voy a ir de lo que considero lo menos grave a lo más grave. La objeción menos grave es la siguiente. Digamos, uno podría decir, el estructuralismo es una metateoría semanticista. Sin embargo, en mi reconstrucción, las leyes de la teoría target son enunciados y no modelos. En general, mi reconstrucción es enunciativista en algún sentido. ¿Por qué creo que esta objeción no es muy seria? Porque en definitiva, digamos, hay cierta equivalencia entre nociones en términos de enunciados y en términos de modelos. Por ejemplo, pertenecer a la clase de los modelos actuales. Digamos, eso ocurre si solo si se satisface el conjunto de los axiomas que determinan la clase de esos modelos, con lo cual, digamos, creo que todo lo que dije en esta presentación uno lo puede traducir a términos modelísticos. O sea, si prefieren una notación que hable de modelos en lugar de enunciados, creo que eso se puede hacer fácilmente. Por ejemplo, de la siguiente manera. En lugar de decir los modelos satisfacen las leyes con enunciados, podemos decir algo así como la representación de la clase de la aplicación informal pertenece a la clase de los modelos. Y uno agregaría algo como X pertenece a la clase de los modelos y solo si satisface todas las leyes. Y punto. Una segunda objeción que uno puede hacer es, bueno, acá faltan un montón de cosas, ¿no? Digamos, el estructuralismo es más que... para el estructuralismo una teoría es más que un conjunto de leyes fundamentales. Hay axiomas impropios, condiciones de ligadura, teoricidad, leyes especiales, etcétera, etcétera. ¿Qué respondería a esto? Como les dije, lo anterior es para darles una idea general. Creo que se puede complejizar la reconstrucción para incluir estas cosas, o al menos algunas de estas cosas. Y algunas son más fáciles de incluir que otras. ¿No? El caso de los axiomas impropios creo que es lo más sencillo de incluir, porque es algo muy parecido a las leyes fundamentales. Sencillamente uno habla de la clase de los modelos potenciales y de el conjunto de las descripciones informales respecto a las cuales tiene sentido preguntarse si son aplicaciones exitosas de la teoría o no. Pero la estructura de esto sería muy parecida. Y creo que algo similar se puede hacer con el resto de los ítems. O sea, la idea general es chequear si los resultados informales esperados coinciden con los resultados formales obtenidos. ¿Sí? Y de hecho el reconstructor permite chequear varias de estas cosas desde el lado formal. Por ejemplo, permite chequear si una condición de ligadura se cumple respecto de un conjunto de modelos o no. Permite chequear si el resultado que arroja un método de determinación coincide con el valor esperado o no. Bien, una tercera objeción que me la hizo Fede Bernabé cuando presenté esto en el marco de las reuniones de anfibio es la siguiente. Dada una descripción informal, hay muchas maneras distintas de formalizar que van a cumplir con los requisitos de mi formulación de la ley. Y mi formulación de la ley básicamente lo único que pide es preservación de las condiciones de verdad. Para algunas de esas formalizaciones, digamos, algunas de esas formalizaciones van a ser más adecuadas que otras, no todas son igualmente bien, igualmente buenas. Digamos, mi reconstrucción del estructuralismo no permite distinguir entre esas versiones alternativas, sino que las declara todas igualmente buenas. Como respuesta creo que eso es cierto. Digamos, el requisito que pone la ley que yo formulé es débil, que habría que decir algo un poco más fuerte, efectivamente.
lo que da mi formulación de la ley es un requisito de mínimo, ¿sí? Una condición necesaria, si se quiere, para que una formalización y por lo tanto una reconstrucción formal sea adecuada. Y por último, lo que creo que es la objeción más seria de todas, y la que seguramente varios de ustedes tienen en mente, es la siguiente. Digamos, una metodología usual cuando uno reconstruye una teoría, si es la que sigue todo el mundo, sigo yo, es la siguiente. Uno parte de una exposición estándar de una teoría, puede no ser una única exposición, puede estar desperdigada en distintos artículos, manuales, etc. No importa los fines de esta presentación. Y digamos, partiendo de eso, uno primero elabora una reconstrucción informal, se reconoce más o menos informalmente cuáles son las leyes, cuáles son los conceptos teóricos, no teóricos, cuáles son las condiciones de ligadura, etc. Y después uno formaliza todo lo que reconstruyó, todo lo que identificó en el segundo paso. Entonces lo que yo reconstruí, me podrían decir, son las condiciones de adecuación de este paso, ¿sí? Una vez que uno ya tiene una reconstrucción informal, una vez que uno ya tiene identificadas cuáles son, por ejemplo, las leyes fundamentales, yo reconstruí las condiciones de adecuación para su formalización. Pero uno podría decir, lo interesante es este paso, el primero. Bueno, como les decía, la reconstrucción presupone que uno ya tiene distinguidas informalmente cuáles son las leyes fundamentales, pero eso no siempre ocurre en la práctica, ¿no? A veces las leyes de la teoría están implícitas. Y si complejizamos mi reconstrucción del estructuralismo, como les decía recién, como afirmando lo que esperamos informalmente que ocurra se da en el plano formal y agregamos cosas como condiciones de ligadura, entonces digamos, mi estrategia va a presuponer que uno ya tiene identificadas informalmente cosas como condiciones de ligadura. Y eso prácticamente nunca está dado de forma explícita en las exposiciones estándar de teoría. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a esta objeción? Probablemente todo esto sea cierto. Por eso decía anteriormente que lo que reconstruí es solo una parte de la ley fundamental. Aún así es algo, creo, incluso por sí solo, o sea, es un resultado. El primer paso de esta cadena es más difícil de representar formalmente e incluso informalmente. O sea, habría que decir algo como, dada una exposición estándar de una teoría, existen leyes, aplicaciones, una relación de satisfacción informal, etcétera, tales que algo, que no sé qué es. Sí, creo que esto hay que pensarlo mejor y lo voy a dejar acá como problema abierto. Pero aún así creo que es un resultado del trabajo distinguir entre qué partes del estructuralismo son más fácilmente representables desde la teoría misma, como este paso acá, y cuáles no lo son tanto. Bien, en conclusión, establecer si se puede reconstruir al estructuralismo desde el estructuralismo mismo es importante para entender el estatus de nuestra propia actividad, que sea solo de manera indicativa. La estrategia para intentar hacer eso consiste en entender cómo se puede contrastar una reconstrucción, o sea, cuándo es adecuada y cuándo es inadecuada, y eso da la pista de qué es lo que afirma el estructuralismo sobre las reconstrucciones elaboradas en su seno, y qué tipo de constricciones pone sobre la porción del mundo que le compete. Y en el modo, digamos, el modo en el que el programa reconstructor permite contrastar reconstrucciones me dio a mí esa pista, si cumplió ese rol heurístico en mi pensamiento. Lo que hice fue mostrarles una reconstrucción de juguete de la mecánica de Descartes y cómo se la contrasta con ayuda del programa. Después presenté una reconstrucción del estructuralismo y a la reconstrucción de la mecánica de Descartes como aplicación suya. Y después presenté a la reconstrucción del estructuralismo como aplicación de la reconstrucción del estructuralismo. Todo esto en el programa. Por supuesto, todo esto que dije tanto en 2 como en 3 se puede hacer sin el programa. Todos los cálculos se pueden hacer a mano, obviamente, aunque eso sería extremadamente tedioso. Digamos, reconstructor no es necesario para hacer nada de esto, solamente creo que es muy útil.
consideré varias objeciones y maneras de ajustar la reconstrucción para responder a estas objeciones. Además mostré algunos de los problemas que creo que mi esbozo de reconstrucción deja abiertos, lo cual como mínimo nos permite distinguir qué es más fácilmente reconstruible y qué no tanto de la metateoría. No son las únicas preguntas que quedan abiertas. Por ejemplo, uno podría preguntarse por la estructuralismo-teoricidad, por cómo el estructuralismo enriquece conceptualmente sobre lo que Keynes explanandum, es decir, sobre qué y cómo explica, etc. Hay un montón de problemas abiertos también. Y por último, creo que sería interesante ver si se pueden reconstruir otras metateorías desde el estructuralismo y el estructuralismo desde otras metateorías. Quizás eso nos diga algo sobre el poder expresivo que tienen distintas metateorías. Quizás no tengo muy claro cuál sería la utilidad ni cuál sería el resultado de intentar hacer esto, pero bueno, es mucho trabajo y lo voy a dejar de nuevo como tarea pendiente. Y eso es todo, en principio. Muchas gracias, Ari, por tu presentación. Bueno, y ahora entonces, sin más, pasamos al comentario de Ulises. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. ¿Me oyen bien? Sí. Sí, Ya, sí. bueno, antes de pasar a mi comentario al estimulante paper de Ariel Roffé, independientemente de eso, quiero disculparme un poco en el sentido de que estoy muy interesado en todas las aportaciones a este coloquio, simposio estructuralista. Probablemente no podré estar presente, ni siquiera virtualmente, en todas ellas, dado que recientemente mi esposa Adriana tuvo un accidente casero, se dislocó un pie y prácticamente no puede caminar, de modo que tengo que ocuparme yo bastante de los asuntos caseros, ir de compras, etcétera, lo cual me impide estar en todas las sesiones. Voy a intentar estar lo máximo, pero adelanto que no será del todo posible y espero que no lo tomen a mal aquellos que no me vean en la pantalla. Pero bueno, entonces de momento aquí estoy y voy a hacer un breve comentario al estimulante paper de Ariel, empezando con una constatación y una confesión. La constatación es que el artículo, el paper de Roffé, plantea una cuestión muy importante, no solo para el estructuralismo, sino para cualquier programa reconstructor en filosofía de la ciencia. La cuestión ¿es posible y deseable la autoaplicación de un programa reconstructor y en particular en el caso del estructuralismo? Ariel nos quiere convencer de una respuesta positiva a esta pregunta, aunque admite que se trata de un primer intento y que hay todavía mucha tela que cortar, como él mismo ha indicado al final de su exposición. Bueno, esa es la constatación. Repito, es una cuestión muy importante para nosotros, estructuralistas y otros posibles competidores reconstructores. La confesión que quiero hacerles de entrada es que para mi propia vergüenza, en más de 40 años de dedicarme al estructuralismo y por añadidura de haber publicado en 1991 mi libro Pluralidad y Recursión, subrayo la palabra recursión, libro en el que defiendo el recursivismo, para usar un neologismo, y la autoaplicación del pensamiento filosófico en general, y en especial en filosofía de la ciencia. A pesar de todo ello,
hasta hace poco no se me había ocurrido que el recursivismo que defiendo en general también debería ser aplicable al programa estructuralista. Solo hace un par de años me percaté de esta posibilidad, y ello gracias al comentario que Javier Echeverría hizo a mi obra en general y a mi filosofía de la ciencia en particular. El comentario de Javier Echeverría se titula Apuntes para la reconstrucción estructuralista de la filosofía de Ulises Moulines, y aparece en el volumen titulado Exploraciones pluralistas, compilado por José Díaz en 2019 y dedicado a mi obra. En su comentario, Echeverría señala que si quiero ser coherente, mi recursivismo debería llevarme a aplicar el estructuralismo a los diversos componentes de mi pensamiento y en particular a la propia metodología estructuralista. En mi respuesta a Echeverría, en el volumen mencionado, le concedí que tiene toda la razón en señalar este lapsus en mi quehacer filosófico hasta ahora y prometí hacer enmienda honorable. Enmienda que en parte ha tomado sobre sí Ariel Roffé. Por ello no puedo sino simpatizar con el proyecto recursivista de Ariel de aplicar el programa reconstructor estructuralista al propio programa reconstructor estructuralista. Y coincido con él en que se trata no de un intento ocioso de rizar el rizo, sino de ganar claridad sobre la naturaleza esencial del estructuralismo mismo y en general, yo añadiría, de cualquier programa reconstructor. La técnica que utiliza Ariel para llevar a cabo su empresa es una técnica computacional, centrada en un programa de computación que él mismo ha desarrollado denominado Reconstructor. Es un programa capaz de determinar si los modelos, o sea, las interpretaciones particulares de un sistema axiomático, satisfacen o no las leyes fundamentales de la teoría analizada, cosa que él ejemplifica en el caso de la mecánica del choque. Él pasa luego a aplicar dicho programa computacional al estructuralismo mismo, como si fuera una teoría como cualquier otra. Confieso que, dado que soy un hombre de la era preelectrónica, algunos de los detalles técnicos de la aplicación del programa reconstructor se me escapan, pero eso es evidentemente mi problema, no el de Ariel. En líneas generales, me parece convincente la tesis de que el estructuralismo como programa reconstructor pueda y deba aplicarse a sí mismo, ya sea dentro del programa específico reconstructor ideado por Ariel o en cualquier otro. Ahora bien, hasta donde alcanzo a ver, no hay ningún elemento específicamente estructuralista en el modo de aplicar reconstructor al estructuralismo. Pues hasta, bueno, al menos en la presentación que ha hecho Ariel, él nos dice que hay otros posibles desarrollos más complejos, pero bueno, en lo que él nos ha presentado, no veo ningún elemento específicamente estructuralista en modo de aplicar ese programa computacional, pues a primera vista parece que esa metodología computacional podría aplicarse también a otras concepciones semánticas, por ejemplo la de Supis o la de Van Fraassen o de quien sea. Es decir, hasta donde alcanzo a ver, reconstructor cumpliría su tarea con respecto a cualquier concepción modelística o semántica de las teorías científicas. Esto no es una objeción, pero simplemente una puntualización de que hasta donde yo alcanzo a ver en esta reconstrucción, no hay nada, digamos, específico, que sea específico de la problemática del estructuralismo. Esto hasta la primera parte de mi comentario. En la segunda parte me referiré solo a algunas cuestiones generales del proyecto roffeano, independientes de su implementación técnica. De entrada coincido plenamente con Roffé cuando afirma que la cuestión de si puede reconstruirse el estructuralismo
es una cuestión esencial para entender el estatuto metodológico del estructuralismo. Ahora bien, para Ariel hay solo dos clases de teorías, las, digamos, de teorías que puede uno tomar en serio. Las que aportan un conocimiento empírico y las que aportan un conocimiento matemático. No hay otra cosa. Según él, en especial, no hay teorías que aporten un conocimiento filosófico. En este punto, Rousseau se muestra digno heredero del Círculo de Viena. Hace 40 o 50 años, when I was younger, so much younger than today, yo mismo habría afirmado lo que afirma Rousseau ahora. Pero con la edad me he vuelto más tolerante. Y ahora me resistiría a endosar ese punto de vista tajantemente positivista. Creo que puede haber teorías puramente filosóficas, es decir, que no son ni matemáticas ni empíricas, sino filosóficas o metafísicas, si se quiere, y que aportan o pretenden aportar algún tipo de conocimiento que no es ni matemático ni empírico. Un ejemplo de aporte epistémico es la distinción entre enunciados analíticos y sintéticos, una distinción que enriquece nuestro bagaje cognoscitivo, pero que no es ni matemática ni empírica. Otro ejemplo similar es la distinción entre juicios a priori y a posteriori, así como la postulación de la existencia de juicios sintéticos a priori. Otro, en fin, la distinción entre sentido y referencia de un término, o si se quiere, de intención y extensión. Todos esos ejemplos forman parte de nuestro acervo de conocimientos, pero es un acervo que no es ni matemático ni empírico, es simplemente filosófico en el sentido más genuino de lo que es o ha de ser la filosofía. Referida esta puntualización al proyecto rousseauiano, la pregunta sería entonces, ¿cuál es el estatuto metodológico del estructuralismo? Evidentemente se trata de una teoría que no pertenece a la matemática pura. Parece que Ariel saca de ahí la conclusión, dada su dicotomía tajante en que solo hay conocimiento empírico o conocimiento matemático y no hay otra cosa, parece que él saca ahí la conclusión de que se tratará, por lo tanto, de una teoría empírica como cualquier otra, aunque con la peculiaridad de que sus objetos de estudio no son estrellas o gorilas, sino teorías, otras teorías. Bueno, por mi parte, en términos generales, puedo coincidir con este punto de vista referido al estructuralismo, aunque matizándolo. A saber, es cierto que los objetos de estudio del estructuralismo son esas entidades que llamamos teorías empíricas y sus relaciones mutuas. Pero no en estado empírico puro, como se presentan en los manuales de física, biología, etc., sino como entidades previamente reconstruidas lógicamente. Y eso ya no son entidades puramente empíricas, sino que al menos son entidades que podemos llamar lógico-filosóficas. En fin, no voy a extenderme sobre este punto porque, aunque lo considero importante en términos generales, no es esencial para valorar la investigación de Rousseau. Más importante en el contexto actual me parece la tesis rousseauiana de que el estructuralismo es una teoría científica porque cumple con el criterio de cientificidad estipulado por el propio Rousseau de que una teoría es científica si se le puede aplicar la metodología estructuralista de reconstrucción, cosa que él demuestra aplicando al propio estructuralismo el programa reconstructor diseñado por él. A primera vista, esto me parece una concepción estimulante de lo que es la cientificidad. Sin embargo, al reflexionar un poco más, me asalta una duda. ¿Qué pasaría si a alguien se le ocurriera aplicar el aparato estructuralista a la teología cristiana o a la teoría de las brujas? A priori parece que también en esos ámbitos es posible hablar de modelos y de leyes
y a primera vista el programa de computación ideado por Ariel es tan potente y flexible que no veo ningún obstáculo de principio a tal posibilidad. Pero ¿sería eso una respuesta adecuada a la aplicabilidad del estructuralismo? No tengo un juicio definitivo al respecto. Le dejo a Ariel la tarea de considerar esta posibilidad y con ello quiero terminar mi breve comentario. Gracias. Muchas gracias, Ulises, por tu comentario. Ahora Ariel tiene la palabra para responder brevemente antes de dar inicio a la discusión general. Adelante, Ari. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Ulises, por el trabajo que te tomaste. Dijiste muchas cosas muy interesantes. Con la mayoría creo que coincido. Lo primero que tengo anotado es que no hay ningún elemento específicamente estructuralista en la reconstrucción. Creo que eso es cierto. O sea, de hecho, digamos, una cosa que decías es que todo lo que yo dije aplica a otras concepciones semánticas, por ejemplo, y de hecho creo que aplica a más cosas, porque lo que puse son algo así como las condiciones de adecuación de una formalización en general, ¿no? O sea, lo que pide mi ley fundamental es preservación de las condiciones de verdad. Con lo cual, sí, digamos, es cierto que muchas otras metateorías pretenden representar formalmente leyes dadas informalmente, y esto debería aplicar a todo programa, al menos a todo programa que pretenda hacer eso. Es cierto, creo que si uno igual complejiza la reconstrucción de las maneras que indicaba al final y le empieza a agregar cosas como autoricidad, condiciones de ligadura, métodos de determinación, etc., sí va a terminar quedando algo más específicamente estructuralista y no solo algo tan general. Pero bueno, sí, es una pregunta abierta y un proyecto abierto de esto. Y como decías, es un primer esbozo, un primer intento de reconstrucción en donde lo que me interesaba era más dar la idea general que mostrar una reconstrucción del detalle de todo lo que hay en la metateoría. Sobre lo segundo que tengo anotado es, digamos, sobre la idea de que hay dos clases de teorías empíricas y teorías matemáticas, y la posibilidad o no de que haya teoría o conocimiento puramente filosófico, ni empírico ni matemático. Por supuesto, es una discusión mucho más amplia, y que depende un poco, creo, del temperamento filosófico de cada uno, y no es algo que vayamos a saldar ahora en 5 minutos en una sesión de preguntas y respuestas. Lo que sí puedo decir, al menos respecto de esta presentación y de este trabajo, digamos, incluso aunque uno no acepte mi forma de razonamiento tipo silogismo disyuntivo, en donde o bien el estructuralismo es una teoría formal o bien es una teoría empírica, no es formal, por lo tanto es empírica, aunque uno rechace esa forma de razonamiento, creo que el trabajo igualmente muestra que se puede considerar que el estructuralismo es una teoría empírica, en el sentido de que dada una teoría nos dice qué es lo que deberíamos encontrar, qué cosas deberíamos esperar, cuáles no. Digamos que pone ciertas restricciones sobre lo que deberíamos esperar que haya en el mundo, en la práctica. Y en ese sentido, incluso si uno rechaza ese argumento, diría, es una teoría empírica. Respecto de el criterio de cientificidad, sí, o sea, estoy de acuerdo también con que uno podría tratar de aplicar la metateoría a la teología cristiana o a la teoría de las brujas o a lo que sea. Puede ser posible o no, no lo sé, pero por eso decía también al principio de que este criterio no es, no estoy tratando de dar un criterio de demarcación basado en la posibilidad de
reconstruir o no una teoría desde el estructuralismo. Y por eso decía, seguramente haya cosas que se puedan reconstruir estructuralistamente que no llamaríamos teorías científicas, y posiblemente haya cosas que sí llamaríamos teorías científicas que no se puedan reconstruir, pero creo que da al menos un indicio digamos, si uno tiene esa pregunta de ¿es el estructuralismo una teoría científica? Poder aplicarle el estructuralismo es al menos un primer paso, un indicio de que la respuesta podría ser positiva. Lo digo de la manera más débil que puedo. Pero sí, no estoy dando un argumento fuerte a favor de que el estructuralismo sea una teoría científica empírica, sino tratando de dar síntomas o razones o indicios para creer en eso. No sé si había algo más a lo que tenía que contestar o... No, gracias, ya. Gracias. Ok. Está bastante completa. Bueno, muchas gracias a los dos, y entonces ahora abrimos la discusión general. No sé quién quiera ahora tomar. Aquí no tenemos para levantar la mano del ordenador, porque estamos En principio sí, pero ustedes no tienen. Ok, veo varias manos levantadas allende el océano, y también aquí lo veo a alguien llamado César Lorenzano que insistentemente levanta ambas manos. Ok, entonces será considerado. Bueno, entonces podemos empezar por él, ¿sí? A ver, César, adelante con la pregunta, y luego pasamos a José, y luego vi otras manos allí, exacto. Ahí es demasiado chiquito el de la camisa a cuadros, que no alcanzo a ver quién es, pero ya me dirán. Soy Xavier. ¿Qué tal? Muy buenas. Ok, papá, adelante. Sí, tengo el problema con respecto al criterio de cientificidad, que es circular y probablemente tautológico, porque se aplica la teoría estructuralista a las teorías científicas, por lo cual ya tenés que tener definido cuáles son las teorías científicas. Otorgar cientificidad a partir de que pueda ser reconstruido es incorrecto, porque tenés que tener antes una noción de a qué lo vas a aplicar. Y entonces sí, no lo vas a aplicar a la teoría de las brujas. Es el famoso problema de cuál es el criterio de cientificidad de algo. Aquellos que consideran científicos las instituciones encargadas de desarrollar la ciencia, las universidades, los institutos de investigación científicos, ¿es un criterio formal o es un criterio social? No puede ser respondido diciendo que es científico si es reconstruible por una concepción X metateórica. Sí, o sea, de nuevo, estoy de acuerdo. No estoy proponiendo un criterio de cientificidad fuerte. Creo que es algo sintomático, pero respecto del punto específico que mencionás, ¿no?, sobre la circularidad de que es necesario ya... Perdón, no hay criterio de cientificidad fuertes y débiles. Hay criterio de ¿es científico o no es científico? Sí, por supuesto. Lo que digo es, no pretendo dar tal criterio, pretendo dar indicios de que algo es científico o no, sin resolver esa discusión de manera absoluta. Pero respecto del punto de la circularidad, de que es necesario ya tener definidas qué es una teoría científica para reconocer el dominio de aplicaciones pretendidas del estructuralismo, creo que es un poco similar a lo que pasa con toda teoría, ¿no? Es necesario, intervienen otros criterios. Por ejemplo, ejemplares paradigmáticos y similaridad con ejemplares paradigmáticos. Y en ese sentido es cierto también que intervienen factores, por ejemplo, sociológicos,
en el sentido de qué cosas aceptamos usualmente, o qué cosas aceptamos paradigmáticamente como ejemplos de teorías científicas, qué cosas son similares a esas cosas que aceptamos como teorías paradigmáticamente científicas, etc. Con lo cual sí, estoy de acuerdo y creo que hay un lugar para la pragmática en todo esto. Muchas gracias. Ok, gracias. Ahora, José. Gracias, Ariel. Como siempre, muy sugerente e interesante las cosas del reconstructor. Tengo dos problemas. Uno, Frank, no sé si es una conclusión y tiene una duda. José, perdón que te interrumpo. Un ¿Te puedes poquito acercar un más poco al alto. micrófono? Porque... Sí. ¿Me oye? Con Sí. leve dificultad, pero después, Por ahí hay que ahora mejor? acercarse, eso. sí, Eso ahí sí. mejor. Y además trata de articular un poquito más. Sí, estoy de acuerdo con Ulises en que lo que has individualizado como estructuralismo para reconstruir es muy débil, es solo esa preservación veritativa. Seguramente el estructuralismo tiene cosas que si uno pensaría en reconstruir son cosas como toda teoría empírica, tiene un modo de describir los fenómenos de los que quiere dar cuenta y introduce un aparato adicional para dar cuenta de estos fenómenos, bueno, este tipo de cosas, ¿no? El aparato legal se introduce a varios niveles de especificidad, todo ese tipo de cosas que supongo que son las que piensas que con las que habría que completar el proyecto iniciado. Pero incluso con el proyecto iniciado en su estadio actual, con la ley general esa de preservación veritativa, tengo una dificultad y no sé si no entiendo algo o lo entiendo mal. Aceptando que el paso quizás más interesante es el primero de las exposiciones usuales a la reconstrucción informal y tú te has centrado en el segundo, con el segundo tengo una duda. Imagínate que es correcta la reconstrucción informal del estructuralismo que dice que la ley o parte de la ley fundamental es esa preservación veritativa, ¿no? Entre las aplicaciones informales de las teorías y la reconstrucción estructuralista de los modelos, ¿vale? Esa parte está bien reconstruida informalmente. Pero ahora imagínate que la reconstrucción estructuralista formal, ¿sí?, de esta parte está mal hecha y cambia satisfacción informal por no satisfacción modelista, lo contrario, ¿sí? Vale, pero a la vez el programa Reconstructor, que se hace siguiendo al estructuralismo, ¿sí?, sigue esa reconstrucción mala estructuralista, y cuando dice que sí, cuando debería decir que sí, tal como lo tienes ahora, dice que no. Cuando debería decir true, tal como lo tienes programado ahora, lo reprogramas para que diga no, y al revés. ¿De acuerdo? Si entiendo bien, al correr el programa con la reconstrucción informal del estructuralista bien hecha, pero la reconstrucción formal del estructuralismo mal hecha, con el opuesto, y el programa también con el opuesto, puesto que es el estructuralismo, que está mal reconstruido, y también da la negación, daría el mismo resultado que ahora. Daría que está bien reconstruido. Debería decir no, pero como lo hemos cambiado, diría que sí, que es... ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. ¿Y? Digamos... La pregunta es, si este sistema es para testear si una reconstrucción está bien hecha, y diría que está bien hecha ante dos reconstrucciones, una bien hecha y una mal hecha, ¿eso tiene solución? O sea, te diría varias cosas. La primera es el viejo y querido holismo de la contrastación, si querés. O sea, si estoy presuponiendo que el programa está bien hecho y que no dice sí cuando debería decir no y no cuando debería decir sí. Digamos, si las cosas te fallan, puede ser que sea porque de hecho está mal hecho el programa y no por alguna falla en la reconstrucción, o puede que te dé bien los resultados porque está mal hecha la reconstrucción y mal hecho el programa.
Pero sí, por supuesto, cuando estás poniendo un montón de cosas en juego siempre. Tanto que el programa esté bien hecho como que las leyes estén bien formalizadas. Y como decía, digamos, es cierto que preservación de valor de verdad es un requisito muy débil y que podés conseguirlo de maneras alternativas, por ejemplo, cambiando la ley, cambiando el programa. Sí, y es cierto que, digamos, la metodología que diseñé no permite distinguir entre reconstrucciones alternativas que dan los mismos resultados en términos de valores de verdad. Pero no es solo el problema del holismo de la contrastación, que es legítimo y general y tiene todo el mundo. El problema es el holismo de la contrastación en este paso recursivo tan pequeño, porque el programa Reconstructor pretende implementarse reflejando el testeo estructuralista, pero si reconstruimos mal cómo el estructuralismo evalúa las cosas y reproducimos este error en el programa Reconstructor, que en principio hace reconstruir lo que ponemos en el estructuralismo, este holismo de la contrastación es de esos, digamos, demasiado pequeño, demasiado inmediato. Eso es lo que me preocupaba. O sea, a ver, si entiendo bien lo que decís, estás diciendo que la reconstrucción está inspirada en el programa, y si el programa está mal hecho, y la reconstrucción, por lo tanto, está mal hecha, puede que aún así tengas resultados aparentemente buenos, porque están ambas cosas mal hechas. Sí, porque das dos pasos con el mismo error. Ok, digamos, lo que contestaría... Para ser pasos idénticos. Digamos, si querés escapar a ese holismo, un modo es, digamos, el programa, el núcleo del programa o la parte que les mostré del programa, de hecho, no presupone el estructuralismo. Lo único que hace es lógica. Lógica de primer orden, de hecho. Bueno, ese es otro problema, pero... Vale. No, con lo cual, digamos, el hecho de que te diga que un modelo satisface una ley no presupone el estructuralismo como metateoría. Lo único que presupone es que el programa implementa bien a la lógica de primer orden. Más teoría de conjuntos, más otras cosas, sí. Ese es el problema, que si Reconstructor tiene que reconstruir el estructuralismo, tiene que reconstruir, si una reconstrucción estructuralista está bien hecha, no puede ser solo teoría de modelos, hay que poner algo del estructuralismo. Entonces, en la preservación de la verdad tú dices, bueno, mantiene lo que ahora tiene el estructuralismo, que es parte, pero está bien, que es la preservación veritativa. Pero si el estructuralismo lo reconstruyéramos mal y violase la preservación veritativa, eso debería reflejarse en Reconstructor. Porque si no, Reconstructor no tiene nada que ver con el estructuralismo. Es teoría de modelos computarizada y ya está. No, bueno, o sea, la parte del software que les mostré que permite contrastar reconstrucciones es teoría de modelos y ya está. Y, digamos, si la reconstrucción del estructuralismo estuviese mal hecha, yo creo que te saldría falso en la ley. Ok. Ok, perfecto. Gracias. Javier, por favor. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿qué tal? Me gustó mucho tu charla, me interesó mucho. No conocía el programa Reconstructor. Yo tenía una observación similar a la de José, y creo que parte de mis dudas tienen que ver con una parte que me perdí porque tuve que salir un momento, y es cuando hablaste de que tú estabas omitiendo esa parte que efectivamente es muy importante del paso de la formulación estándar que hay en los libros de una teoría, ¿sí?, a la reconstrucción informal, y que te centras en el siguiente paso, la relación entre la reconstrucción informal y la reconstrucción formal. Me perdí el cómo contestabas a esa objeción, ¿no? Esto sería una cuestión, ¿no? Si es para ti una objeción, si no, si dejar esto fuera es algo que contemplas más bien en un paso posterior y que ahora te centras en el segundo porque
específicamente te interesaba emplearlo como un toy example para tu programa. Y la segunda cuestión que te quería hacer es, bueno, tiene que ver con una cosa que dijiste en tu respuesta a Ulises. Y dijiste algo así como que, bueno, pudiera ser, y esto claro es un problema para emplear como criterio de cientificidad la reconstructibilidad, ¿no? Puede ser que hubiera teorías no científicas que paradigmáticamente para nosotros contasen como no científicas. Ulises dio el ejemplo de dos, que me parecen muy claros, ¿verdad? Que pudiera ser que a lo mejor son reconstruibles en términos estructuralistas y eso no las convertiría en científicas. Pero dijiste al mismo tiempo que podría ser el caso inverso también, que podríamos tener ejemplos de teorías científicas que no pudieran ser reconstruidas desde el punto de vista estructuralista. Y esta es la posibilidad que en fin, me inquieta un poco, porque a mí no se me ocurre ningún ejemplo, vamos, que la idea es que la reconstrucción estructuralista sea posible de cualquier teoría. Será más o menos difícil, desde luego. Hay teorías más fáciles de reconstruir que otras, pero esto de teoría científica no reconstruible me parece un poco raro. No sé si tienes algo en mente o... Vale, gracias. Era esto. Sí, gracias por las preguntas. Sobre lo primero, digamos, ¿qué contestaría a la primera objeción? O sea, efectivamente creo que es una objeción válida y que efectivamente estoy dejando afuera una parte importante de lo que es el estructuralismo y lo que afirma acerca de las teorías. ¿Qué hice con esa objeción? Digamos, la acepto que le falta a mi reconstrucción esa parte y pateo el problema para adelante, básicamente. O sea, sí, no lo voy a tratar, no lo traté y no lo voy a tratar en este trabajo, en esta presentación al menos. Pero creo que es importante ponerse a pensar cómo formular adecuadamente ese paso. Y no es algo que considero que tenga que hacer yo solo, que sea un trabajo mío a futuro, sino que también es una invitación a pensar en estas cosas al resto. Así que sí, es un problema y es un problema abierto, creo. Sobre el segundo, la posibilidad de que haya teorías científicas no reconstruibles por la metateoría, lo que dije es por la metateoría en su estado actual. O sea, quería decir meramente la trivialidad quizás de que el estructuralismo como programa de investigación, como cualquier otro programa de investigación, no es un programa acabado. Que siempre hay posibilidad de mejoras, de modificaciones en base a cosas nuevas que vayan apareciendo. De hecho, yo tendería a desconfiar de cualquier programa de investigación que diga esto es el punto final de las cosas y no se puede hacer nada más allá de esto. No tengo ningún ejemplo concreto de teoría que no se pueda reconstruir desde el estructuralismo. Si lo tuviera, lo que haría sería intentar ajustar la metateoría para que la teoría pudiese ser reconstruida. Y tampoco estoy pensando en teorías que no se puedan reconstruir en absoluto desde la metateoría, sino que a veces hay... Digamos, no digo que haya que pensar la metateoría desde cero de nuevo ante un caso difícil de hacer encajar, sino que quizás algunos aspectos de las teorías se puedan representar mejor haciendo pequeños cambios en algún lado. Como pasa en cualquier programa de investigación, creo. Era solamente eso lo que quería reflejar. Ok, muchas gracias. Ahora Santi tiene una pregunta. Bueno, hola a todos, de paso, ya que estamos. Bueno, el trabajo de Ari me parece espectacular, está buenísimo, es como un primer paso hacia un lugar, o sea, no es pretencioso, es pretencioso en cuanto al tema, pero el objetivo es chico, lo cual está bueno porque es como que da un paso bastante seguro y permite discutir algunas cuestiones. Me parece que en el trabajo hay que distinguir entre las motivaciones que dijo Ariel que tenía para hacer la reconstrucción de la sustancia del trabajo, que es la reconstrucción, ¿no? Entonces, lo del criterio de demarcación, lo de si es conocimiento fáctico o no, me parece que no es el punto del trabajo y que no es lo que habría que discutir, porque es súper complicado y sería irnos por la tangente.
Yo quiero hacer una pregunta acerca específicamente de la reconstrucción, que no la tengo muy en clara y es realmente una pregunta, que es, teniendo en cuenta esa distinción que hiciste vos entre el paso que es a la teoría, a la reconstrucción informal y después el paso a la formal, si esa distinción, la pregunta es si esa distinción no es un artefacto del hecho de que la reconstrucción que estás haciendo es poco estructuralista. Es decir, si vos al segundo paso le empezás a meter componentes estructuralistas y le pones leyes especiales, constraints, teoricidad, bueno, lo que sea que se pueda encontrar en el estructuralismo del estructuralismo, si eso no haría que desaparezca esa división, ¿no?, entre la informal y la formal. Porque en principio, digamos, si uno piensa, bueno, ¿cuál es el léxico estructuralista que hace que vos veas veas una teoría de manera estructuralísticamente? Son esos componentes, ¿no? El hecho de que vos busques constraints, leyes especiales y leyes fundamentales, teoricidad, etc., ¿no? Entonces, ¿se entiende? La pregunta es, si vos completás con cosas estructuralistas, ¿no?, que era un poco la queja de Ulises, esa reconstrucción del estructuralismo, ¿no desaparecería esa distinción entre un primer paso a lo informal y otro paso a lo formal? Sí. Primero que todo, breve, sobre la distinción entre motivaciones y resultados, es cierto, hay que distinguirlas. Yo presenté las motivaciones también para hacer la charla un poco más interesante y un poco más provocativa y que no sea solo un bolazo de una presentación técnica. Pero sí, por supuesto. Uno puede rechazar las motivaciones y aceptar el resultado de la reconstrucción, creo. Sobre la pregunta específica, creo que al revés. O sea, que agregarle más cosas a la ley que yo formulé no hace desaparecer la distinción, sino que la vuelve más necesaria todavía. Porque, digamos, el espíritu de lo que yo formulé como la ley fundamental es aquello que tenemos reconocido de manera informal y que creemos que se comporta de cierta manera de manera informal, tiene que verse reflejado, tiene que darse así de manera formal. ¿Sí? Las aplicaciones que cumplen leyes de manera informal tienen que cumplirse de manera formal. Y digamos, si uno agrega condiciones de ligadura, o al menos en el espíritu en el que yo la pensaba, digamos, si uno quiere agregar condiciones de ligadura, debería decir algo como esto. Para toda condición de ligadura informalmente reconocida, la condición de ligadura se cumple respecto de un conjunto de aplicaciones, sí, solo sí, la formalización de la condición de ligadura se cumple respecto de un conjunto de modelos. Y ahí, digamos, la idea de que en el dominio de aplicación de la teoría, de la metateoría, vos tenés como concepto de estructuralismo no teórico, al concepto de condición de ligadura informalmente reconocida, es súper extraño de pensar. Pero eso es como confesar que no reconstruiste el estructuralismo. O sea, que no reconstruyó una parte del estructuralismo. Porque, la parte más interesante es más fuerte, porque digamos, yo diría que el estructuralismo es la afirmación de la existencia de ciertas entidades, ¿no? Así como vos decís, existen... Claro, bueno, eso es lo que yo ponía como primer paso. Claro, pero, ok, sí, está bien. Dada una exposición estándar de una teoría, existen ciertas cosas. Ahí está tu afirmación existencial, creo. Y ahí está todo el léxico estructuralista, que es constraint, teoricidad, leyes especiales, que es todo. Y, sí, no sé si el segundo paso lo único que te dice es cómo formalizar. Y en ese sentido, o sea, en el primer paso te diría, en el existencial está todo el léxico estructuralista informal. Y en el segundo paso está el léxico estructuralista formal. De todos modos, o sea, yo tengo la preocupación de que la reconstrucción es un artefacto del modo que usamos para reconstruir teorías, en el sentido de que primero hacemos algo informal y después hacemos algo formal. Pero no estoy seguro de que eso forme parte de la metateoría. El modo que empleamos nosotros para volver accesible nuestro objeto de estudio forme parte, de hecho, de las aserciones de la metateoría. O sea, quizás uno debería pasar directamente de la exposición estándar a la reconstrucción formal, no lo sé. Es otra posibilidad.
Y es lo que también habría que... O es una teoría que te dice las dos cosas, ¿no? Te dice primero existen estas cosas y después formalizarlas, y esas son las dos afirmaciones de la metateoría. Bueno, así es como la propuse yo, pero no estoy del todo seguro tampoco de que eso sea adecuado. De que haya que reconocer entidades informales en el medio, o que eso es un artefacto de cómo nosotros razonamos para reconstruir formalmente, porque es más sencillo hacerlo así. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta ahí por parte de María. Sí, adelante, María. Hola a todos. No sé si me oís bien desde aquí. Sí. Un poco bajito, pero a ver. Me acordé, Ariel, escuchando tu charla, me acordé de justamente la pregunta que se hace Carnap en su escrito La eliminación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Al final se pregunta justamente si las pruebas, ¿no?, los criterios que él establece para el conocimiento y que no cumpliría, para el sentido, mejor dicho, perdón, y que no cumpliría la metafísica, si lo cumpliría lo que él acaba de, el análisis que él acaba de hacer de la metafísica, ¿no? Él se plantea este interrogante y llega a la conclusión de que lo que él está desarrollando no pretende ser un conocimiento genuino, sino metalógico, pertenece al campo de la metalógica. Y que, bueno, lo interesante yo entiendo en esta respuesta que se da a sí mismo Carnap es cuál es la naturaleza entonces de ese campo, ¿no? Pero por analogía, razonando por analogía, podríamos decir, bueno, el estructuralismo no pretende ser quizá una teoría científica, pretende ser en todo caso una propuesta interpretativa de lo que son los rasgos de las teorías científicas, y si es una propuesta interpretativa, en cierto modo la metalógica también es un ejercicio interpretativo de las reglas de la lógica, ¿no?, de los constituyentes del conocimiento lógico. Entonces, quizás se podría intentar pensar un poco con analogía, con esta respuesta también al interrogante recursivo en Carnap, ¿no? Y la cuestión es que si se reconoce que el estructuralismo no es una teoría empírica y se le reconoce principalmente valor como una propuesta interpretativa de lo que son las teorías científicas, no por eso deja de imponer restricciones acerca de lo que se entiende que son las teorías científicas. Impone restricciones, pero digamos que su valor, su finalidad, no es que eso sencillamente se pueda confirmar empíricamente, sino más bien la cuestión es qué nos ayuda a comprender de la naturaleza de las teorías, de cómo están constituidas y si hay una aportación en este sentido de la comprensión de lo que es ese tipo de cosas, no tanto, por ejemplo, que nos sirva para hacer predicciones sobre las teorías científicas. Y en todo caso, lo que creo que también implicaría es que, bueno, quizá hay elementos que en las reconstrucciones estructurales de teorías empíricas damos por supuesto que debemos poder encontrar, ¿no?, vínculos interteóricos, etcétera, que quizá bueno, pues no sea posible encontrar un análogo en el caso del estructuralismo, se encuentre algo remotamente similar, ¿no?, de antecedentes, ¿no?, conceptuales de lo que se propone en el estructuralismo, pero no exactamente vínculos interteóricos. En fin, no sé, lo lanzo para ver qué te parece. Gracias. Gracias por la pregunta. Creo que puede ser, o sea, efectivamente, como decía Santi, hay que separar la propuesta, digamos, las motivaciones mías de la propuesta
de reconstrucción específica. Si tuviera que defender mis motivaciones, o decir algo acerca de mis motivaciones, digamos, no estoy del todo convencido de que, o bueno, necesitaría pensarlo más, respecto de la idea de teorías interpretativas como una tercera cosa respecto de teorías formales y empíricas. Creo que en este caso, efectivamente, hay condiciones empíricas de adecuación de una reconstrucción, y son lo que pretendí señalar. Puede ser que, digamos, puede ser que alguna teoría no, qué sé yo, no tenga, por ejemplo, no sé, leyes especiales. Yo reconstruí teorías que no tienen leyes especiales, en las que uno no encuentra todas las posibilidades que hay en el aparato metateórico, y habría que ver cómo reflejar eso en la reconstrucción formal para que, de hecho, si uno la complejiza, no sean requisitos fuertes. Digamos, eso me parece que es cierto y que habría que tenerlo en cuenta. Pero, sí, no sé, creo que al menos el núcleo de la propuesta es compatible con que uno tenga otras motivaciones en mente u otro marco metateórico en mente que no sea tan empirista como el mío, si se quiere. Gracias.